Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Cosechas y Negocios. Estamos a menos de 10 días de las elecciones primarias, de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Mucha gente todavía no entiende bien de qué se trata, ahora lo vamos a explicar. Y por esa cuestión vamos a entrevistar a Margarita Stolbizer. Stolbizer es candidata del un frente progresista que reúne a su fuerza al GEN con la Unión Cívica Radical. Stolbizer ya es diputada de la Nación. En caso de que ahora sea electa, sería su cuarto término como diputada. Pero bueno, antes de entrar en detalles con ella, que vamos a hablar largo y tendido, quiero saludar a mi compañero. Cristian, buenas noches. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, es muy interesante poder hablar ahora con Margarita Stolbizer porque, solemos hablar de la situación agropecuaria, del campo, de la economía, pero bueno, tiene que ver también con la situación política. Bueno, Margarita, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muchas gracias. Margarita, ¿cómo crees que la oposición puede llegar a cambiar este estado de cosas que hoy vive el país? ¿Desde qué lugar crees que crees que se pueden cambiar las cosas, si es que se pueden cambiar o no? Sí, claro. El primer objetivo, si se quiere, en términos estratégicos en la elección de octubre, es recuperar equilibrio para el Congreso, porque lo que hemos tenido en estos últimos años ha sido la instalación de una mayoría automática de levantamanos, donde el oficialismo cuenta los números, tiene los números y termina aprobando cualquier cosa. Así terminamos recientemente con un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, de una ley recientemente sancionada, ¿no? Y esto, lo malo, es que esta cuestión de una mayoría tan clara y tan absoluta para el oficialismo hace que ya no se sientan ni obligados a dialogar, a consensuar, a negociar. Entonces, por el Congreso solamente salen aquellos proyectos que le interesan a la presidenta, eso sale con trámite express, no hay reglamentos que valgan, y en cambio no hay un proyecto de la oposición ni siquiera que amerite ser considerado, ¿no? Entonces, el primer objetivo es recuperar equilibrio en el Congreso. El Congreso necesita que ingresen más diputados de la oposición, y fundamentalmente cuando digo de la oposición, ahí es donde pongo la distinción que tiene nuestro frente. Nuestro frente hoy no solamente es el único frente que no participa de esta interna abierta al Partido Justicialista, todos los que han formado parte directa o indirectamente de los 25 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires y de los 10 últimos años del kirchnerismo, hoy van repartidos en distintas listas. Los únicos que no tenemos esa identidad política, pero sobre todas las cosas que no hemos formado parte de este proyecto en estos últimos 10 años, es nuestra lista. El resto han estado de manera más o menos directa formando parte de ese gobierno. Entonces lo que se necesita hoy es un cambio, es lo que la gente está reclamando, porque a donde nos han llevado este abuso de las mayorías es al atropello, obviamente, al saqueo de la Argentina, porque esto es lo otro que hemos tenido en los últimos años. Cuanto más poder, bueno, más se apropian de ese poder, pero para beneficio propio, no para cambiarle la vida a la gente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay varias cuestiones en las cuales la ciudadanía está demandando respuestas urgentes. Las primeras que aparecen siempre en las encuestas son inflación e inseguridad. En el caso de la propuesta de ustedes del Frente Progresista, ¿cuáles le parece serían las medidas urgentes al respecto? Sí, nosotros hemos puesto también en la prioridad de nuestra agenda esos dos temas, ¿no? Siempre pensando que es una elección de renovación legislativa. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos son propuestas que tienen que ver estrictamente con nuestro rol como legisladores. Pero no tengo duda que si nosotros logramos recuperar el equilibrio en el Congreso, hay temas que hoy no están en discusión y se van a poder empezar a discutir. La inflación tiene que ver en gran medida con la caída de la producción. Lo que la Argentina necesita es reactivar su aparato productivo y de esa manera también vamos a poder frenar la inflación. A esto se agregan, por supuesto, que debe haber una política monetaria que defienda nuestra moneda, obviamente, que es lo que el Banco Central no ha hecho durante todo este tiempo. Las medidas restrictivas, el cepo al dólar y demás, lo único que han hecho es complicarle la vida a la gente y no solucionarla. Nosotros planteamos hace mucho tiempo también la creación de un Consejo Económico y Social donde empresarios y trabajadores discutan precios y salarios, por ejemplo, no
no se hace con las imposiciones autoritarias que viene usando este gobierno, que no conducen absolutamente a nada. En materia de seguridad, muchos creen que la seguridad es solamente de competencia de los gobiernos provinciales, que por supuesto tienen obviamente una responsabilidad primaria, pero hoy yo veo que el mayor conflicto vinculado con la inseguridad tiene que ver con las responsabilidades o irresponsabilidades del gobierno nacional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues la verdad, de ninguna manera el problema de la inseguridad se resuelve con más cámaras, con más penas, eso es ir siempre atrás del delito. Y lo que uno tiene que hacer es disminuir las posibilidades de que haya delito. Y en ese punto, lo que agrega hoy violencia al delito es el acceso a armas y a drogas. Esos dos temas, drogas y armas, son de competencia del gobierno nacional. La verdad, poco puede hacer el gobierno provincial por más que pusiera patrulleros, policías y una cantidad de cosas, si la Argentina sigue siendo ya no un colador, un país sin fronteras por donde entra y sale cualquier cosa, y la verdad un país sin controles, donde los narcotraficantes han encontrado un territorio absolutamente fértil por la laxitud de sus controles o por el descontrol que es la Argentina. En nuestro país hay un avión que pasó por 3 aeropuertos y recién cuando llegó a Barcelona se dieron cuenta que tenía 1000 kilos de droga. El caso Julián. Pero exactamente, y así como ese podíamos nombrar otros. Un auto de la propia Secretaría de la Cedronar encontrado con droga dentro del auto. Bueno, ustedes sabrán perfectamente que la Cedronar hace como 6 meses que no tiene secretarios, desde que se fue Bielsa. Fíjense el orden de prioridades que el gobierno le da a esta área. Y eso es terrible. Y a donde hay que trabajar también es sobre la economía del delito. Y nosotros somos un país castigado por la falta de políticas serias en materia de lavado de dinero. Entonces, si los narcotraficantes se encuentran en un territorio donde pueden actuar tranquilamente, siguen teniendo las cuevas donde esconder la plata que proviene del delito complejo. Este es un gobierno que no ha tenido una sola política de combate al delito complejo, en realidad. Y para nosotros ahí está en gran medida la clave. El problema de las drogas es gravísimo, pero las drogas a gran escala, que es el narcotráfico, no es el que tiene el kiosquito en la esquina, o el que tiene el kiosquito, el poder económico que tiene el narcotráfico es tan grande que uno cierra un kiosquito y ponen 5 por ese kiosquito. Entonces hay que cortar justamente la economía de ese delito y combatir en el nivel más superestructural. Y el tema de las armas es el mismo. En el RENAR, el Registro Nacional de Armas, donde estaban para custodia, hace pocos meses atrás desaparecieron cientos de armas. ¿A dónde van a parar esas armas si no es a los delincuentes? Entonces, si no hay una política seria de combate a estos delitos en el nivel estructural, y ahí es donde nosotros tenemos propuestas muy concretas, que es un nuevo registro de armas, hay que transparentar muchísimo esa situación, hay que disminuir mucho la cantidad de armas que hay en el mercado, tanto legal y obviamente el clandestino, porque la falta de destrucción de armas de las que se decomisan en los procedimientos judiciales o policiales hace que esas armas terminan volviendo a ese mercado ilegal de la delincuencia, ¿no? Y también tenemos obviamente leyes, una ley especial de combate al narcotráfico que incluye el tema de la interceptación de los aviones, ¿no? En términos de reactivación de la economía, muchas personas creen que el campo juega un rol vital. ¿Cuál es la posición del Frente en temas retenciones, en temas relación con los productores agropecuarios? Sí. Primera cuestión, hay que entender que hay que salir de esta confrontación permanente en la que vive la Argentina, y dentro de las tantas confrontaciones a que nos han sometido, una es justamente la que tiene que ver con el campo. Nosotros, y es un poco el mensaje que tenemos en nuestros spots de campaña, que es una convocatoria a la unidad, hay que salir de esta pelea que viene desde el momento en que se inició la pelea contra el campo. La pelea contra el campo era la pelea contra la oligarquía. Se construyeron monstruos contra los cuales ir, y a partir de ahí la pelea era de qué lado estás, con quién estás. Se crea además la falsa antinomia entre el campo y la industria, y como consecuencia de todo esto tenemos un país que ha desaprovechado en los últimos años las extraordinarias condiciones externas que tenemos. Nosotros creemos que para que un país pueda crecer debe producir. Para producir y generar empleo necesita tener incentivos. Obvio que el incentivo principal es una política fiscal adecuada, y aquí me parece que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. En los 10 años últimos, con todo el poder, las buenas condiciones económicas y políticas por el poder que ha tenido este gobierno en las cámaras legislativas, se debió haber modificado nuestro sistema impositivo, y lo mismo pasa en la provincia, y dejar de castigar
estimular el consumo y la producción y la verdad empezar a gravar las ganancias extraordinarias, sobre todo los dineros depositados especulativamente, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho. A mí me llama la atención que ahora, en tiempos de campañas electorales, muchos aparecen con proyectos de los que hay en el Congreso de a decenas y nunca se han tratado. Muchos de los que hablan ahora del impuesto a la renta financiera o del impuesto de modificar el mínimo no imponible de ganancia, nunca dieron quórum para que se trataran esos proyectos. Ese es el principal incentivo para la producción, el incentivo fiscal sobre todo, que quiere decir no te saco para que puedas producir. El otro incentivo es el crediticio, te doy un poquito para que puedas. Ahora, el incentivo principal que necesita un país para crecer, producir y generar empleo son las reglas de juego. Son reglas de juego. Ahora en el próximo bloque hablamos un poco de la experiencia legislativa anterior, de los proyectos que quedaron en el tintero y no se pudieron aprobar, y de lo que sigue de la campaña. Vamos a un corte y ya volvemos.